delante del Señor todo nuestro ser, amén, en alabanza, en adoración. Vamos a esperar un momentito. Nuestros niños van a ir a tener su clausura aquí en el parque, aquí a espaldas de nuestra iglesia. Así que ellos van a salir ahí en orden y nosotros los adultos nos quedamos aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. También mencionarle a los padres de familia que cuando termine el culto van al parque a recoger a sus niños, ¿ya? Ellos no van a venir acá, sino que los papás van a ir al parque a recoger a los niños, ¿ya? Así han organizado las maestras este tiempo de clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones de nuestros niños. Muy bien, hermanos. Saludamos también a los hermanos que estén en casa o las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Desde aquí bendecimos sus vidas. Sean todos bienvenidos a la iglesia y vamos a ponernos en oración para comenzar el tema de esta mañana, ¿sí? Vamos a orar entonces. Padre, gracias Señor mi Dios por darnos esta bendición de reunirnos en tu santo nombre. Permítanos tener un corazón humilde para escuchar su verdad, su palabra, y que esta verdad ministre nuestras vidas y nos ayude a tener su verdad en nuestros corazones. Y con esa verdad podamos nosotros responder en el mundo actual que vivimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Danos el entendimiento, la sabiduría, y fortalece a todos los siervos que se ponen delante de tu pueblo, Señor, para transmitir tu verdad, para predicar tu verdad. Fortalézcalos en sus corazones, en sus mentes, en sus emociones, y que usted use la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy tenemos un tema titulado Los propósitos de Dios a través del sufrimiento, ¿ya? Y espero que este tema sea de mucha bendición para usted, que usted ponga atención. Si es un hermano ya de tiempo en la iglesia, esto le puede servir para su vida, como también para ayudar a otros a entender y comprender por qué atravesamos a veces momentos difíciles, ¿ya? Muy bien, quiero manifestarles un breve testimonio. En el seminario donde estoy estudiando, siempre ministran nuestras vidas los profesores y cada cierto tiempo nosotros nos sentamos a escuchar la predicación de la palabra que ponen para todos los seminaristas. Y bueno, yo lo hago virtualmente, no presencialmente, sino desde aquí. Y de ahí estoy tomando el siguiente testimonio, ¿no? El pastor Phil Jobson fue el que predicó la semana pasada para todos los seminaristas y él compartió el siguiente testimonio acerca de una situación inesperada que atravesó uno de sus pastores, amigos también, amigo de él, de nombre Ricky Hill, ¿no? Para resumir la historia, este siervo estaba casado 12 años al lado de su amada esposa, quien era una mujer muy servicial en la iglesia, y ellos tenían una familia compuesta por 2 hijos. El pastor Rick, un hombre muy apasionado, especialmente por el evangelismo al aire libre y también por la predicación bíblica y por la enseñanza sana en la iglesia donde estaba pastoreando ya cerca de 2 décadas. El año pasado, cuando se estaba por terminar de celebrarse la fiesta muy conocida en Estados Unidos llamada la Acción de Gracias, también era, creo, el inicio de las clases, me parece, ahí en Estados Unidos, y él estaba llevando a su esposa en su auto juntamente con su hijo mayor a la escuela, y en ese trayecto el auto donde ellos estaban viajando y que el pastor manejaba fue impactado por otro transporte y lo impactó de forma frontal. Entonces el otro vehículo se salió del carril y impactó el carro del pastor, ¿no? Este impacto
lo llevó al pastor a estar en coma varios días, inconsciente, ¿no? Y en ese tiempo que él estuvo de coma, le practicaron varias cirugías porque varias partes internas de su cuerpo habían quedado muy afectadas. Cuando él supera el coma, le dan la noticia de que su esposa y su hijo que iban con él, en el momento del accidente, del impacto, en ese mismo instante fallecieron. Entonces, el pastor se quedó solo con su menor hijo, quien había quedado en casa y no estaba en el vehículo. Y bueno, fueron momentos entonces de mucho dolor para él, una pena muy profunda embargó su corazón. Tardó varios meses para que el pastor pudiera recuperar sus fuerzas emocionales, espirituales. Y recientemente, hace unas semanas, él volvió al púlpito y allí, lleno de emociones encontradas, que embargaban su corazón, no dejó de recordarle a la congregación que esta leve tribulación no es nada comparable con el eterno peso de gloria que les espera a todos los creyentes, ¿no? Con esta introducción quería yo comenzar el sermón del día de hoy, porque si hay una realidad que no debemos ocultar o escapar, es que todos los creyentes sufren. Es que todos los creyentes en algún momento sufren, ¿sí? Así como hace muchos años, terminando los años 70, hubo una telenovela mexicana que decía que los ricos también lloran, ¿verdad? Porque se creía pues que solamente los pobres lloraban, ¿verdad? Esto también es una realidad, es una experiencia real. La vida de nosotros también es una experiencia real que todos los creyentes sufren. Y no solamente los creyentes, sino que los no creyentes también enfrentamos sufrimientos, porque las angustias y los sufrimientos son parte de la vida en un mundo caído, ¿ya? Son parte de la vida, ¿sí? Por eso la Escritura dice claramente que hay tiempos de reír y hay tiempos de llorar, ¿ya? Así que hay tiempos en los cuales estamos con ese gozo, con esa tranquilidad, pero también hay otros momentos en los cuales son tiempos de llorar. Son tiempos donde hay un dolor desconsolado a veces y que no hay hombro humano que pueda consolarnos, ¿sí? Así que es una realidad en nuestra vida. ¿Dónde se origina esta realidad? Esta realidad se origina ahí inmediatamente después que Adán y Eva fueron creados. Ahí en el libro de Génesis encontramos nosotros el origen de los sufrimientos. Porque después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, por primera vez el hombre escuchó de parte de Dios mismo palabras como las siguientes: dolores en gran manera, con dolor darás a luz, tu deseo será para tu marido, maldita será la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Desde allí, ahí está el origen de los sufrimientos, por causa del pecado del hombre, ¿sí? Y desde allí hay diferentes tipos de sufrimientos. Pueden ser dolores físicos, enfermedades, estrés emocional, temores, miedos a enfrentar la posible muerte. Se sufre cuando no hay trabajo, se sufre cuando los negocios no van bien, se sufre cuando te asaltan, cuando te roban, se sufre cuando hay una infidelidad matrimonial, se sufre cuando los padres se separan, se sufre cuando los hijos son rebeldes y toman malas decisiones, se sufre cuando los hijos se van de casa, se sufre cuando hay un alcohólico o un drogadicto en la familia, se sufre cuando los niños quedan huérfanos y desamparados, se sufre mucho cuando hay limitaciones económicas y que no le permiten al padre o a la madre poder atender bien la alimentación, la educación y la salud de sus hijos. Se sufre cuando hay una decepción amorosa, se sufre cuando hay un esposo irresponsable, se sufre cuando hay una esposa irresponsable también, se sufre de muchas cosas. Y la lista puede continuar, ¿sí? Se sufre cuando alguien está solo, se sufre cuando alguien no conoce quién es su padre o quién es su madre. Bueno, la lista puede continuar. Algunas veces
sabemos la causa del sufrimiento. Otras veces la desconocemos, como Job. Él conoció la causa del sufrimiento casi al final, ¿sí? Entonces, algunas veces conocemos, otras veces no conocemos. Pero lo importante no es conocer o desconocer la causa del sufrimiento. Lo importante es saber cómo comportarnos mientras atravesamos ese momento de sufrimiento. Los tiempos de sufrimiento, ¿sabe usted? No hay que verlos todos oscuros y grises. Que de eso no hay que hablar, ¿sí? Que no hay que ser pesimistas. No, sino que espero que el día de hoy, a través de esta exposición, usted pueda comprender, así como la mente de Dios lo ve, que los tiempos de sufrimiento son útiles. Son útiles porque nos obligan a hacernos preguntas tan importantes y trascendentales que de otra manera nunca nos haríamos. Por eso son útiles los tiempos de sufrimiento, ¿sí? Entonces, es importante comprender cuáles son los propósitos que tiene Dios cuando le permite a sus hijos atravesar momentos difíciles, momentos de aflicción, ¿sí? Y también eso nos servirá para saber comportarnos bien delante de Dios cuando esos tiempos lleguen. Amén. Así es que hoy les voy a compartir algunos propósitos que Dios tiene cuando nos permite atravesar tiempos de sufrimiento. Amén. Así es que espero que sea de mucha edificación para ustedes, como lo ha sido para mí preparar este mensaje. Son muchos los textos bíblicos que en esta mañana vamos a ver, pero quiero advertirle lo siguiente. Cuando yo le diga, vaya a su Biblia, lea, abra, usted va a hacer caso, ¿ya? Otras veces yo voy a leer el versículo porque no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Entonces, en esa dinámica vamos a manejar todos los textos en esta mañana. Primer propósito que Dios tiene a través de los sufrimientos. El primer propósito que Dios tiene a través de los sufrimientos es que convencernos de pecado, convencernos de que tenemos que confesar nuestro pecado y que tenemos que apartarnos de nuestro pecado. Vaya al Salmo 38 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. El verso 1 hasta el 7 del Salmo 38 dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí me ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi carne. El salmista reconoce que la razón de su castigo merecido de parte de Dios, a quien le pide: Señor, disciplíname, castígame, pero no lo hagas en tu furor, no lo hagas en tu ira. ¿Sí? Y él entonces pide al Señor que Dios lo discipline, pero que lo discipline con misericordia. Por lo tanto, sus sufrimientos eran por causa de ¿qué? Por causa de su pecado. Él lo dice ahí, por causa de su locura. Es decir, había tomado alguna decisión loca, descarriada, ¿sí? Y por causa de esa decisión lo llevó a atravesar estos sufrimientos que inclusive no solamente eran emocionales, no solamente eran sentimentales, sino que inclusive esto le había traído sobre su cuerpo enfermedades. Pero dice el versículo 17 y 18, pueden leerlo: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, ya que mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, dice, ¿sí? Por mi pecado. Los sufrimientos le ayudaron al salmista a que, si el sufrimiento estaba delante de él continuamente, eso le ayudó a confesar su pecado y a contristarse por culpa de su pecado. Entonces, hermanos, los sufrimientos tienen el propósito de
permitirnos tener un tiempo de reflexión profunda y reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos de él. Que si estamos pasando momentos difíciles, de angustia, de dolor, primera pregunta que tenemos que hacernos es ver si es por nuestro pecado. Hay corazones muy duros. Hay corazones muy duros como el corazón del faraón, que tuvo que venir una calamidad a su propio corazón porque su primogénito murió. Solamente viviendo en carne propia él pudo dejar que se haga la voluntad de Dios. Entonces hay corazones muy duros que solamente con las pruebas reconocen su pecado. El primer propósito de Dios a través del sufrimiento es llevarnos a la convicción de que somos pecadores y que tenemos que confesarlo y tenemos que apartarnos. Segundo propósito de parte de Dios es que le busquemos a Él en oración, en clamor y en ruego. Ahí vemos al salmista que vive una experiencia muy aguda de sufrimiento. Su experiencia parece inclusive algo similar a la de Job, porque dice ahí, hieden y supuran mis llagas. En medio de ella, en medio de esa situación, el salmista, ¿qué hace? Ora fervientemente. Estas oraciones del salmista están envueltas en medio de una atmósfera de sufrimiento y de gran dolor, de intenso dolor y de intenso lamento. Por eso, si usted me acompaña al versículo 9, dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Y el verso 21 y 22 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Ahí está el salmista, está orando a Dios, está poniéndose delante de Dios de tal manera que no solamente pone su sufrimiento, no solamente pone la realidad de la causa de su angustia, sino que también dice, Señor, tú conoces mi suspiro, tú conoces lo que hay dentro de mi corazón, tú conoces, Señor mi Dios, no me desampares, oh Jehová, ven a mi salvación, apresúrate a ayudarme. Hay un clamor en medio de una angustia, ahí está pidiendo un pronto auxilio, un oportuno socorro. En medio de los sufrimientos tenemos el mejor escenario espiritual para buscar a Dios en oración. Con todo nuestro ser, derramando delante de Él toda nuestra alma. Y son tiempos especiales, es un escenario especial donde no solamente el que está atravesando esos tiempos de angustia tiene esta bendición de buscar a Dios de todo corazón, sino el esposo, la esposa, los hijos, los padres, todo. Porque cuando pasa una situación así y usted invita o inclusive a que se unan a la oración, a las personas que no son creyentes, ellos con una buena actitud también se unen a ese clamor. Entonces el propósito de Dios en los tiempos de aflicción es que son una oportunidad única para buscarle a Él de todo corazón en oración, ruego y súplica. Son los momentos cuando más aprendemos a depender de Dios a través de la oración. Inclusive la adversidad, los sufrimientos son la escuela para aprender a orar sin cesar. ¿Sí? La adversidad y los sufrimientos son la mejor escuela para ejercitarnos y para aprender a orar sin cesar y depender de Dios. Tercer propósito, los sufrimientos tienen el propósito de enseñarnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, puede mirarlo en su Biblia. Salmo 119, versículo 67. Que dice, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, ¿sí? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mire el verso 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Amén. Entonces aquí tenemos al salmista que ha sido humillado por culpa de su pecado, por haber andado descarriado, por haberse apartado de Dios, de su pueblo, de los mandatos. Entonces este pecado lo llevó a ser humillado, porque siempre es así, cuando se comete pecado se pasa vergüenza. Adán y Eva nos muestran eso, ¿no?
se avergonzaron delante de Dios. Pero el salmista está diciendo aquí que esto tuvo el propósito para volver a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no solamente es escuchar su palabra, la voluntad de Dios no solamente es conocer su palabra, la voluntad de Dios es guardar su palabra para practicarla continuamente. Esa es la voluntad de Dios. Y el salmista comprende, dice, ahora guardo tu palabra, ahora practico tu palabra, ¿sí? Y esto me ha servido para aprender tus estatutos, para preocuparse en aprender, estudiar, estar allí. Así es que, hermanos, hay muchos creyentes humildes que atraviesan momentos difíciles, angustiantes, y no necesariamente por su propio pecado, porque nunca siempre es así, no siempre es así, ¿sí? Sino porque quizás alguna calamidad natural vino a su familia, ¿sí? Puede ser la destrucción de su hogar después de un sismo, un huracán, o de repente porque están postrados a causa de un accidente de tránsito. Pero de repente el Señor permitió esto porque ellos no estaban bien comprometidos con Él, con su palabra, con su iglesia. No estaban bien comprometidos con practicar su palabra. Y esta experiencia les sirve a estas personas para tener un nuevo comienzo, un nuevo compromiso con Dios. Ahí en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, tener un nuevo comienzo, un nuevo compromiso serio de aprender y practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que aquí vemos una bendición a través de este sufrimiento, ¿sí? Para concluir este tercer propósito, los tiempos de prueba son una bendición porque Dios los usa para enseñarnos su santa voluntad, su santa voluntad. Cuarto propósito, Dios tiene el propósito a través de los sufrimientos de hacernos volver a Él, ¿sí? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo menor, el hijo soberbio, el hijo menor que después de imponer su deseo sobre la autoridad de su padre y sobre la autoridad de su hermano mayor, ¿sí? Él pidió la herencia antes de tiempo, después se fue lejos a vivir una vida perdida, desperdiciando todo su dinero, después de haberlo malgastado todo, pasó momentos de gran necesidad, pasó momentos de gran angustia, le faltaban los recursos, sus propios planes y su deseo egoísta lo llevaron a un tiempo personal de experimentar sufrimiento y angustia. Para sobrevivir, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que aceptar la más humillante acción como para un judío, apacentar cerdos. En esos momentos difíciles, él reconoce su pecado y vuelve a la casa de su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21 está ahí eso, ¿sí? Entonces él regresa, ¿sí? Él regresa a la casa del padre. El sufrimiento por culpa de su pecado, lo agobiante que fue la vida de estar lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de la protección de su padre, cuando los recursos se le acabaron, todo esto le sirvió para reflexionar y volver a casa. Y en esta parábola la casa del padre o la figura del padre viene a ser Dios, ¿sí? Viene a ser Dios. Entonces, hermanos, los tiempos difíciles, los tiempos de aflicción, escuche bien, son una bendición. Porque Dios, en su gran amor, en su infinita paciencia, espera que quienes se alejaron de sus caminos vuelvan a Él con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Él espera con los brazos abiertos, no se cansa de esperar a sus hijos que por su necedad y por su egoísmo entren en algún momento en razón y vuelvan a Él, ¿sí? Y vuelvan a Él. Él es paciente. La paciencia de Dios no se agota, ¿sí? Por eso, hermanos, cuando sus hijos que son jóvenes le digan: me voy de la casa, voy a hacer mi vida, o sus hijos tomen malas decisiones, no se les venga el mundo abajo a ustedes, sino ustedes estén serenos, estén tranquilos, porque Dios le va a enseñar a ese hijo pródigo una lección. Y el Señor en su momento lo traerá
y Dios estará allí esperándolo con los brazos abiertos. Pero usted aconséjelo y no se canse de aconsejarlo, pero no interfiera en los planes que Dios tiene para con ese hijo, como el hijo pródigo, necio, rebelde, egoísta, quería dar rienda suelta a sus propios placeres. Amén. Así es que aquí tenemos entonces que los tiempos de aflicción son una bendición, porque Dios los permite, ya que Él espera con amor y compasión y con los brazos abiertos que sus hijos vuelvan a Él. Quinto, los sufrimientos otras veces tienen el propósito de bendecir a otros, de beneficiar a otros, ¿sí? Entonces, vaya al libro de Génesis, capítulo 42, verso 21. Ahí tenemos la experiencia de José y de sus hermanos. ¿Ok? José fue celado por sus hermanos porque ellos pues vieron que era el engreído de papá, ¿verdad? Como el último ahí de los hijos. Y también porque el papá le preparaba algunos atuendos especiales, le confeccionaba la mejor ropa. Y los hermanos tenían celos de él. Entonces los hermanos en un momento viene un pensamiento maquiavélico, ¿sí? Piensan primero darle muerte a José. Ellos discuten allí entre ellos, y no, que no sea la sangre de nuestro hermano sobre nosotros. ¿Qué hacemos entonces con él? No, vendámoslo, y decidieron venderlo, ¿no? Pasaron 22 años de esa experiencia que tuvieron. José ahora no está como un esclavo, no está en la cárcel, sino José está en el palacio de Egipto. Él está administrando los recursos de todo el mundo, ¿ya? Porque había una hambruna en todo el mundo, ¿sí? Y solamente en Egipto había grano, maíz, trigo, cebada. Cuando los hermanos van a pedir alimento, porque ellos estaban ya casi quedándose sin nada, ¿sí? Por la hambruna, el padre los envía a Egipto donde había alimento. Allí ellos tienen la siguiente experiencia. Ellos dicen lo siguiente, versículo 21. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, dice. Así es que su hermano menor allí, cuando ellos querían matarlo, cuando después decidieron venderlo, dice que vieron la angustia en el corazón de su hermano, rogándoles que no cometan tal pecado, pero a ellos no les importó y ahora están en angustia, ¿no? Ahí José al primer encuentro no se da a conocer porque él quiere saber cómo está su padre sin que ellos se den cuenta que es José. Después de varios días de hacerlos ir a su casa y regresar, en el último encuentro él se da a conocer, ¿ya? Y también hizo esto para saber cuál era el corazón de sus hermanos ahora, si seguía siendo ese corazón malo y maquiavélico o habían cambiado. Así que José dice en el capítulo 45, vaya allí, 45, versículo del 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vaya al versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. Los hermanos de José decidieron deshacerse de él, pero Dios convirtió este acto de maldad para cumplir sus soberanos propósitos y sus soberanos planes. José fue rechazado, José fue raptado, vendido como esclavo, José fue encarcelado, pasó todo ese sufrimiento, no solamente solo, sino alejado de su padre, alejado de su seno familiar, alejado de su casa. Y es más, cargaba con todo esto durante 22 años
pero todo ese tiempo de la aflicción, porque la aflicción de José fue momentánea, después él está administrando todo Egipto, ¿ya? Todo ese tiempo de la aflicción fue usado por Dios, ¿para qué? Para preservar la vida patriarcal de Jacob y sus hijos, para salvar a la nación de la hambruna y para preparar el camino para el inicio de la formación de la nación de Israel. Dios usó soberanamente los sufrimientos de José para cumplir sus propósitos, ¿sí? Para cumplir sus propósitos. José, escuche bien, logró soportar todas las pruebas porque su sufrimiento vino acompañado de una gracia especial con que Dios lo bendijo para que él pudiera ser ayudado y pudiera soportar todas estas experiencias, ¿sí? Dios bendijo a José con una gracia especial para que pudiera soportar todo ese valle de lágrimas y ese valle de sombras, ¿sí? Dios es fiel, Él está al lado de sus hijos para ayudarlos e infundirles aliento en los momentos de las pruebas, ¿sí? Pero esta prueba que soportó José, con esa gracia de Dios, sirvió para que su familia no se muera de hambre, para que los ciudadanos, en la gracia común de Dios, los pobladores de ese entonces no se mueran de hambre, y para que se cumpla el plan de Dios en la formación de Israel, a través de la cual vendría el Mesías. Amén. José se sirvió de esa gracia de Dios para atravesar todo ese valle, ¿sí? El mayor ejemplo para nosotros acerca de que los sufrimientos son una bendición para otros, lo tenemos en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él se humilló para venir a este mundo. Fue vituperiado, fue escupido, fue blasfemado, fue llevado ante un juicio injusto, ¿sí? Fue clavado, fue crucificado como el peor de los malhechores. Pero nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió. Cuando estuvo en la cruz, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él soportó estos sufrimientos en su carne para que hoy usted y yo gocemos de la salvación que hay en la cruz y en su resurrección. Amén. Entonces ahí tenemos que los sufrimientos algunas veces tienen el propósito para bendecir a otros, Así es que cuando usted como creyente entiende los propósitos del sufrimiento, los enfrenta con humildad, con fe, con esperanza, y su actitud y su conducta van a impactar la vida de otras personas que estén a su lado, van a impactar la vida de los no creyentes, porque a través de la forma como usted enfrenta los sufrimientos, estas personas estarán dispuestas a escuchar el evangelio que usted vive. O los creyentes que están débiles en la fe, que usted enfrente con esta actitud de comprensión del sufrimiento, va a ayudar a que estos creyentes débiles en la fe crezcan en su fe también. Entonces, amados hermanos, ahí están las bendiciones del sufrimiento. Quinto propósito: el sufrimiento algunas veces ayuda a bendecir a otros, ¿sí? Muy bien. La causa del sufrimiento de José no fue la misma causa del sufrimiento del hijo pródigo. El hijo pródigo, él soberbio, ¿sí? En cambio José no. José entonces no cometió, no tuvo su causa no fue la misma, su causa fue otra, ¿sí? Eso fue otra. Esto quiere decir lo siguiente, hermanos amados, que las causas del sufrimiento pueden ser diversas. Puede ser por nuestro propio pecado, puede ser por el pecado de otros, como en la iglesia de Corintios. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Había muchos enfermos, muchos estaban muriendo. ¿Por qué? Porque muchos creyentes estaban tomando la Santa Cena indignamente y tomando y menospreciando la iglesia del Señor. Entonces el pecado de estos creyentes, allí tomando la Santa Cena indignamente, estaba trayendo como consecuencia enfermedades y muerte a otros hermanos. Así que
La causa del pecado la causa del sufrimiento puede ser por culpa de nuestro pecado, por culpa del pecado de otros, por culpa del pecado no escondido, por culpa del pecado escondido, no confesado, por los sentimientos de culpa, por los desastres físicos, naturales, por las guerras, por las enfermedades, por una pandemia, por la pérdida de un familiar, por el luto que trae a la familia. Los sufrimientos pueden ser por la falta de un hijo, por la esterilidad, por la falta de recursos materiales, pero los sufrimientos también pueden ser por causa del evangelio, ¿sí? O por causa de Satanás, quien tienta y aflige. Pero recuerde que el origen se dio en el huerto del Edén y desde allí vivimos en un mundo caído, lleno de sufrimientos, calamidades y aflicciones. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16:33, amén. Hasta aquí, ¿qué tenemos? 5 propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento. Primer propósito, para convencernos de pecado, confesarlo y apartarnos. Segundo, tiene el propósito de llevarnos a buscar con anhelo en oración a Dios. Tercero, los sufrimientos tienen el propósito de enseñarnos la voluntad de Dios. Cuarto, tienen el propósito de hacernos volver a Dios. Quinto, los sufrimientos otras veces tienen el propósito de bendecir a otros, de beneficiar a otros, ¿sí? Otras personas pueden decir entonces, ¿cómo le ha venido tal prueba a tal hermana? ¿Sí? Y eso lo puede redarguir y decir, bueno, y ella es una fiel sierva, una fiel hermana, una hermana que siempre está sirviendo, que nunca se mete en problemas con nadie, que la vemos siempre. Y esa prueba puede redarguirte el Señor a tu corazón y examinarte. En cambio yo no sirvo, no leo, no estudio, no me comprometo con la iglesia. Entonces, la prueba de ella puede ser usada por Dios para que tú estés reflexionando sobre tu vida espiritual. Amén. Continuamos con la otra porción. 6. Tiene el propósito de unir al matrimonio, de unir a la familia, de unir a la iglesia. Dios tiene el propósito de profundizar en que la comunión entre sus hijos sea una. Escuchen los textos que voy a leer, escuchen. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. 1 Corintios 12:26. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Perdón. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Estamos en el punto 6. ¿Tiene el propósito de qué? ¿Qué dije? Unir el matrimonio, la familia, la iglesia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. No lo busquen, escuchen nada más. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, dice 2 Corintios 1:7. ¿Cuánta demostración de unidad ha habido en este tiempo de pandemia hace 2 años? Las familias se unieron, dejaron sus diferencias, dejaron sus pleitos, sus envidias. Eso se quedó a un lado, porque había que salvar la vida de un familiar, unirse, llevarlo al médico, comprar medicina, traer oxígeno, entonces llevar la comida, etcétera, ¿sí? No había recursos, no había dinero, los distanciados se acercaron, ¿sí? Se olvidaron los celos, se olvidaron los pleitos, se olvidaron las enemistades, se olvidó todo eso, ¿sí? Pero pasó la pandemia y calabaza, cada uno a su casa. Ahora cada uno sigue distante en su misma situación. Pero estas situaciones han sido una bendición para muchos que se han quedado unidos. Que el matrimonio realmente entendió que tenía que consagrar su vida, que los hijos entendieron que tenían que estar unidos a sus padres. Entonces las tribulaciones, las angustias, mis amados hermanos, permiten la unidad, permiten un escenario para unirnos más, ¿sí? Así que Dios permite tiempo de sufrimiento entre sus hijos para bendecirlos con un crecimiento mayor en unidad y en un ejercicio de un amor fraternal no fingido, porque muchas familias, muchos matrimonios, muchos creyentes practican un amor fraternal fingido.
Eso lo vamos a estudiar las próximas semanas en Romanos capítulo 12, versículo 9, habla eso. Pero Dios permite esto para que practiquemos una unidad y un amor fraternal no fingido. Dios desea que su pueblo sea fuerte en unidad y para ello, en su soberanía, permite las aflicciones para que todos sus hijos dispongan sus corazones, dejen a un lado los malos entendidos, las diferencias, ¿sí? Y fortalezcan la unidad del cuerpo de Cristo. Los sufrimientos, las pruebas sirven para eso. Para dejar a un lado la diferencia, los malos entendidos, a veces los chismes, a veces el teléfono malogrado. Entonces Dios trae pruebas así, para dejar esas cosas a un lado y buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Séptimo, tiene el propósito de probar nuestra fe y nuestra paciencia. Vaya, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Debemos siempre dar, ¿qué dice, hermanos? A ver, todos juntos, debemos siempre dar, nuevamente, debemos siempre dar por vosotros, ¿sí? Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, dice, que soportáis, ¿ok? ¿Cuál es la causa del sufrimiento de los hermanos en la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál es? La causa de su sufrimiento, de su persecución, es el Evangelio. El Evangelio de Cristo, ¿sí? Los enemigos del Evangelio de Cristo están afligiendo a los hermanos, ¿sí? Los están persiguiendo. Están haciéndoles problemas allí. Pero la iglesia entendió y aprendió que en medio de estas aflicciones tenían que desarrollar dos virtudes: la paciencia y la fe. La paciencia y la fe, ¿sí? Y por eso Pablo los alienta a sus hermanos para que soporten con paciencia y con fe todas las persecuciones y tribulaciones que están atravesando por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Así que ahí tenemos que los tiempos de prueba y de aflicción y sufrimiento son tiempos que Dios permite para que se evidencie en nosotros nuestra perseverancia, nuestra paciencia y absolutamente toda nuestra confianza y fidelidad a Dios, ¿sí? Fidelidad a Dios, cualquiera que sea la causa de nuestro sufrimiento, ¿sí? Nosotros aquí todavía no experimentamos la persecución por causa del Evangelio, pero tenemos otros hermanos en otro lado de este planeta que sí pasan estas experiencias. Muy bien, entonces cualquiera que sea la causa de tu sufrimiento, un esposo que no te comprende, un esposo que es irresponsable, una esposa incrédula, una esposa, unos hijos incrédulos, unos hijos soberbios, altivos, ¿sí? Cualquiera que sea la causa, de repente problemas económicos, no sé cuál sea la causa, pero independientemente de cualquiera que sea la causa, tienes que comprender que Dios permite los sufrimientos y los tiempos de aflicción para probar tu perseverancia en el Evangelio, tu paciencia y tu fe puesta siempre en Dios, para que puedas tú dejar de mirar solamente tu problema, tu angustia nada más, sino poner tu mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de tu fe. Octavo, Dios tiene el propósito de usar el sufrimiento para que contemplemos su futuro reino glorioso, ¿ya? Su futuro reino glorioso. ¿Qué dice ahí el versículo 5 de 2 de Tesalonicenses? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis, ¿qué dice? Tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué dice? Padecéis. Tener una actitud correcta hacia el sufrimiento es esencial. Tener una comprensión correcta hacia el sufrimiento es trascendental en estos tiempos que vivimos. Comprender esta enseñanza es muy importante para su vida, porque le ayudará a tener una actitud para mantenerse firme y para poder dejarse ayudar por Dios
a que Él ponga sus ojos en la mirada de su reino glorioso y en el cumplimiento de sus planes, ¿sí? Concentrarse en el reino de Dios y en el cumplimiento de los planes de Dios nos ayuda enormemente a nosotros, sus hijos, a soportar con paciencia cualquier prueba, cualquier sufrimiento. Amén. El sufrimiento entonces no debe ser considerado un motivo de queja o un motivo, bueno, sí, de queja, de que Dios lo ha abandonado, de que Dios no responde sus oraciones. No, porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Él es Jehová, nuestro pastor, y como el pastor perfecto no abandona a ninguna de sus ovejas, ni a la distraída ni a la descarriada, porque deja las 99 y va por la descarriada, ¿sí? Él no abandona a ninguno de sus hijos, ¿sí? Así que quítese esa mentira de que si Dios no le responde su oración, Él lo ha abandonado. No, Él es un padre que no abandona a sus hijos. Nosotros los creyentes no estamos abandonados porque Cristo le puso fin a nuestra orfandad, llevándonos a una relación amorosa y gloriosa con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Con nuestro Padre Celestial. Por eso a los que creemos y confesamos su nombre se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, amén, hijos de Dios. Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, amén. Así que no debe haber ningún pensamiento: Dios se olvidó de mí, Dios me ha abandonado, Dios no responde mi oración. No. Los tiempos de prueba y de aflicción y de sufrimiento son tiempos que Dios usa para hacerle ver a sus hijos que Él sigue allí pendiente, que sigue amándolos, para que vean también no solamente el presente, sino el futuro, y lo vean con gozo, ¿sí? Así que cuando enfrentamos problemas que nos abruman, debemos nosotros, mis amados hermanos, enfrentarlos con fe, porque estas pruebas serán usadas por Dios para nuestro bien, para nuestra fe y para su gloria. Amén. ¿Qué dice el versículo 7 y 8 de Tesalonicenses? Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros. Según de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, ¿sí? En su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay sufrimiento, sí, pero estos, mis amados hermanos, tenemos que contemplarlos a la luz del futuro reino de Dios. Dice este versículo que a nosotros, los que somos atribulados, Dios nos dará reposo, ¿sí? Cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles en poder. A nosotros nos dará ese reposo, ¿sí? A nosotros. Pero a los que no creyeron en Él y a los que rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con llama de fuego les dará su retribución, dice, ¿sí? Así que no tenemos que estar celosos porque los ricos prosperen, ¿sí? No tenemos que estar celosos porque los ricos les va bien, ¿sí? Porque cada uno tendrá su justa retribución, ¿ok? Y Dios nos da una gracia especial para nosotros aprender a soportar y a llevar las tribulaciones, las aflicciones que son temporales. Así que aquí vemos a Pablo que enseña que las aflicciones pueden venir porque es parte del plan de Dios, ¿sí? Porque es parte del plan de Dios. Las dificultades y las adversidades son usadas por Dios para ayudarnos a mirar sus promesas eternas y a formar en nosotros un carácter firme como el de Cristo, ¿sí? Ahí tenemos entonces, tenemos que aprender a contemplar el reino de Dios. Noveno, el sufrimiento tiene el propósito de aprender que es temporal y que Dios convertirá nuestra tristeza en un gozo permanente, en un gozo permanente, ¿sí? Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 16. El Evangelio de Juan.
¿Qué dice el Evangelio de Juan? Dice lo siguiente el versículo 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, le dice Jesús a sus discípulos, ¿sí? ¿Qué les ha dicho Jesús que ha llenado el corazón de los discípulos lleno de tristeza? ¿Qué les ha dicho? Les ha dicho que Él pronto iría a partir, pero que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Pero los discípulos tienen unas experiencias solamente con el Hijo de Dios, es lo que ellos conocen de Dios. Entonces esta separación produce en el corazón de ellos tristeza, dice que los llena. Eso quiere decir que los gobierna. Eso quiere decir que la tristeza se ha apoderado de ellos. Estaban inmersos en una tristeza personal, ¿ya? En esa tristeza que podemos de repente nosotros de alguna manera dar testimonio cuando se pierde al padre, a la madre, al esposo, a la esposa o al hijo, o la primera pérdida familiar, y por más que le llevamos promesas, por más que llevamos versículos, la persona está llena de tristeza. Y no tenemos que juzgarlo porque es parte de su proceso. No tenemos que decirle, pero cree lo que dice acá para que estés más alentado. No, es parte de su proceso. No es que le falte fe, es parte de su proceso. Entonces los discípulos estaban sumergidos en su tristeza, llenos de... No había otra emoción en su mente ni en sus corazones. La tristeza los había llenado completamente. Jesús, que es Dios y que conoce la situación en el corazón de los discípulos, Él va a proclamarles, anticiparles una verdad para que ellos se animen. Porque Él es un Dios compasivo, ¿sí? Es un Dios compasivo, que conoce las tristezas, que conoce las aflicciones de sus hijos y que nunca los deja así, como que sin respuesta, sino que trae su promesa para que sus hijos puedan mirar con fe lo que viene después. Versículo 20 ahí del Evangelio de Juan, en el mismo capítulo, le dice: de cierto, os digo, que vosotros, que dice, lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿sí? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Lo dijo el jueves en la noche, jueves en la tarde, a unas escasas horas de ser traicionado por Judas, de ser arrestado, de ser llevado a un juicio injusto, en la noche y en la madrugada estar frente a Pilatos, y en la tarde ser crucificado. En esas horas antes de que se desencadenen todos estos eventos, Jesús le dice esto a sus discípulos: el sábado estaría en la tumba, pero el domingo en la mañana dejaría la tumba, y el domingo en la noche atravesaría las puertas, las paredes donde sus discípulos estaban llenos de tristeza, llenos de dolor, llenos de angustia. Ahí se les presentaría, y al verlos, de lo que estaban llenos y sepultados en su tristeza, pasarían a estar llenos de gozo, llenos de ese gozo indescriptible, llenos de regocijo, ¿sí? El evento fue el mismo, no cambió, el evento no cambió, era la misma cruz, era el mismo sepulcro donde su maestro había sido crucificado, había sido sepultado. Bajo el mismo evento que los llenó de tristeza, de angustia, ese mismo evento Dios lo usó para que vean la cruz vacía y la tumba también, y así se goce su corazón. Y así se gozó su corazón de ellos. Y algo más de este pasaje tan hermoso es lo siguiente: que Jesús que sabía que ellos iban a atravesar todo esto, Jesús sabía que iban a llorar, Jesús sabía que iban a estar tristes, pero Jesús también sabía que al tercer día
iban a tener un gozo que nadie les iba a quitar. Entonces Jesús les dice a ellos, preocupados por su tristeza, Jesús no los ilusiona, escuche bien, Jesús no los ilusiona como lo hacen hoy los falsos maestros a muchas personas, diciéndole, declara que nada malo te va a pasar, declara que no vas a llorar, declara que no vas a estar triste, declara que nada malo te pasará a ti ni a tu familia. Jesús no le dice eso, declaren que nada malo le va a pasar porque yo soy el rey de Israel. No, no le dice eso. Jesús le dice la verdad, porque nosotros creemos en un Dios de verdad, ¿sí? Y damos gracias a Dios por todos los maestros y predicadores que predican la verdad de Dios. Jesús les dice la verdad claramente a sus discípulos, dice, van a llorar, se van a lamentar, mientras que el mundo se va a alegrar y se va a regocijar. Y así fue, porque Jesús es un Dios que no miente, no ilusiona a nadie con falsas promesas. Verdaderamente la tristeza los embargó a ellos. Horas más tarde, todos se corrieron y todos huyeron al momento que arrestaron a Jesús. María fue al sepulcro desconsoladamente, ahí lloró en la tumba, al igual que los discípulos, como dice Marcos 16:10, que los discípulos estaban tristes y llorando. La tristeza más representativa en este intervalo, en este periodo, se registra en Lucas. Dice que 2 discípulos iban camino a Emaús. Allí los discípulos estaban desconsolados, estaban destrozados en el fondo, cargando una tristeza y un gran dolor. Entonces lo que Jesús le dijo claramente, van a llorar, se van a lamentar, van a estar tristes, se cumplió, ¿sí? Pero Jesús le dice en el versículo 20, de cierto os digo, también lo siguiente, que vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mismo evento que los sepultó en su tristeza, ese mismo evento trajo regocijo a los discípulos. Amén. Al tercer día, cuando Jesús fue levantado de la tumba, los discípulos fueron llenos de gozo. Luego ese gozo, amados hermanos, se convirtió en un gozo permanente en sus corazones, porque llegó a ser el fruto del Espíritu Santo que vino a morar en ellos. Amén. Y Jesús, para que les quede más claro a los discípulos, le da la ilustración del momento de parto, y esto lo comprenden bien las mujeres. Ese mismo evento del parto, que trae sufrimiento, que trae dolor a una mujer al dar a luz, ese mismo evento se convierte unos minutos después en un más grande gozo que nadie se los quita de su corazón. Por más feito que haya nacido el bebé, que para una madre nunca un bebé es feo, ¿sí? O por más descarriado que sea ese hijo en su juventud y en su adultez, esa madre siempre recordará con gozo haberlo traído a este mundo. El mismo evento. Entonces, amado hermano, tienes que vivir bajo esta doctrina del sufrimiento, porque el mismo evento que te produce a ti angustia, pánico, dolor, es muy probable que Dios ese mismo evento lo use para que tú te llenes de esperanza y de gozo. ¿Sí? Este mundo está lleno de maldad, no lo podemos negar, no podemos ocultar el sol. ¿Sí? Este mundo te puede quitar tus bienes, te puede quitar tus hijos, te puede quitar tus padres, te puedes quedar huérfano, te puedes quedar viudo, te puedes quedar sin casa, te puedes quedar sin patria, como hoy muchas familias sufren las consecuencias de esta guerra en Ucrania, o como muchos de nosotros, nuestros padres, antepasados, compatriotas, tuvieron que abandonar sus tierras de la sierra por culpa de la guerrilla. Este mundo cruel, este mundo pecaminoso, lleno de maldad, puede quitarnos todas estas cosas. La maldad que inunda este mundo puede dejarnos postrado en una cama, te puede infectar con un virus que te puede llevar a la muerte. Llorarás, te lamentarás, estarás triste, pero será por un breve tiempo. ¿Sí? Sé que no te puedes alegrar ni regocijar, que estos no son motivos de gozo ni de alegría para nadie, pero sí puedes regocijarte en estos tiempos. Te puedes regocijar en tu salvación, que es eterna y que nunca nadie te la quitará. Te puedes regocijar en la persona de Cristo, ¿sí? Te puedes regocijar en la presencia de Cristo en tu vida, que nunca te dejará, que nunca te desamparará, que nunca te abandonará.
Te puedes regocijar en la presencia de Jehová tu Dios como tu pastor, porque Él nunca te abandonará. Porque Él te infundirá aliento para atravesar todo valle de sombra. Y aún si te permite atravesar la muerte, Él te espera con un banquete allá, ¿sí? Para que tu copa esté rebosando. Así que, amados hermanos, ahora por un poco de tiempo quizás tengamos que experimentar tristezas, aflicciones, pero muy pronto veremos a nuestro glorioso Salvador, ¿sí? Él nos da, pidamos más bien esa gracia especial para que nos ayude. Así como en Génesis capítulo 3 comienzan los sufrimientos y los vemos a lo largo de la Escritura. Jehová como nuestro pastor, hay tiempos de alegría, tiempos de abundancia, pero hay tiempos de escasez. Hay tiempos de gozo, pero hay tiempos de llorar también, ¿sí? Él por unos momentos nos lleva a reposar en los delicados pastos y junto a aguas de reposo, ahí estamos gozosos, tranquilos, felices, pero también a veces estamos en el desierto, experimentando momentos difíciles, pero nuestro pastor nunca nos abandona. Él sigue allí con nosotros. Entonces esa es la experiencia a lo largo de las Escrituras y nosotros debemos tener una comprensión correcta para poder decir lo que el Espíritu Santo inspiró al final en Apocalipsis. Para poder nosotros llenarnos de esperanza en medio de los sufrimientos y ayudarnos a clamar, aunque no tengamos fuerza, y decir: Señor, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Porque cuando Él venga, se acabarán los sufrimientos, se acabarán las aflicciones, se acabarán las injusticias, ¿sí? Todo eso se acabará. Jesucristo le pondrá fin a eso. Amén. Así que, por tanto, no desmayamos antes, aunque en nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, ¿sí? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y pronto seremos bendecidos por esas cosas gloriosas y eternas. Amén. Eso está en 2 Corintios 4, el 16 al 18. Finalmente, el último propósito. Los sufrimientos sirven para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, escuche esto. Escuche esto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice. ¿Sí? ¿Quién está en esta situación? Una familia donde el hermano llamado Lázaro está muerto. ¿Quién es ese hermano de ellos? Para Jesús es alguien especial. Dice que he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo, ¿sí? Entonces, ustedes que andan muy expuestos a escuchar prédicas en internet de falsos maestros que le dicen: Dios te ama y nunca te va a pasar nada malo. Nada más con este versículo, estos falsos maestros deben venirse abajo. Porque aquí hay un hombre llamado Lázaro a quien Jesús ama, pero ¿qué ha pasado? Ha venido una enfermedad. Y esa enfermedad lo ha llevado a la muerte. Y ahí está 4 días en el sepulcro. Y hay una familia que está llorando, una familia acongojada. Pero Jesús dice que esa enfermedad, dice,
no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús hizo el más grande milagro, resucitando a Lázaro, cuando se levantó de su sepulcro, todavía con las vendas ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que sus familiares y toda la aldea le den gloria a Dios y gloria al Emanuel, Dios con ellos que estaba en ese momento allí en medio de ellos, ¿sí? A Jesucristo, para que le den gloria al Padre y gloria al Hijo. Pero muchos de los que estaban allí no creyeron, fueron incrédulos. Entonces, los sufrimientos sirven para darle gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. El propósito de Dios cuando sufrimos es que le demos gloria. El sufrimiento es un medio de gracia que nos ejercita a darle gloria a Dios en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación que vivamos, ¿sí? Habrán tiempos en que estemos con nuestro buen pastor en los pastos delicados, ¿sí? En aguas de reposo, pero recuerde que habrán otros tiempos en los cuales atravesaremos estas experiencias. Así que, amados hermanos, los sufrimientos pueden venir de diversas causas. Creer en Cristo, confiar nuestra vida a Dios, no es para evadir los sufrimientos, no es para evitar los sufrimientos. Espero que le haya quedado claro todos estos testimonios. José era un hombre temeroso de Dios, pero experimentó los sufrimientos. Entonces venir a Dios, venir al Evangelio no es para evitar los sufrimientos, sino para enfrentarlos con fe, con firmeza, con esperanza, con convicción, con gracia, ¿sí? Y con la ayuda divina de parte de Dios. Dios tiene sus propósitos de tener presente estos propósitos, nos ayudarán a nosotros a mantener los sufrimientos en la perspectiva correcta y saber cómo comportarnos para no culpar a nadie, ¿sí? Para no decir, la iglesia no ha orado por mí, la iglesia me abandonó, mi familia me abandonó, nunca fui ayudado. No, si usted es un creyente, alguno de estos propósitos tendrá Dios para su vida, ¿sí? ¿Cuáles son? Convencernos de pecado, llevarnos a buscar con anhelo a Dios en oración, enseñarnos su voluntad, hacernos volver a Dios. Algunas veces será para bendiciones de otros, unir a los creyentes, unir a la familia, unir el matrimonio. Séptimo, de probar nuestra fe y nuestra paciencia. Octavo, de ayudarnos a contemplar un futuro reino de Dios. Noveno, saber que es temporal y que Dios convertirá nuestra tristeza en un gozo permanente. Y décimo, que sirve para darle gloria a Dios. Entonces, agradezcamos a Dios, porque estos propósitos nos ayudarán siempre a vivir con confianza en medio de este mundo caído y pecaminoso. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar entonces. Si usted gusta puede ponerse de pie, ha estado mucho tiempo sentado. Póngase de pie un momento, vamos a orar juntos. No sé exactamente qué situación pueda estar pasando usted o qué situación irá a experimentar mañana más tarde. O cómo Dios lo estará preparando para que usted sea un instrumento de bendición, para llevar ánimo y aliento a otras personas. Cualquiera que sea el motivo por el cual Dios lo ha traído a este lugar en esta mañana, usted agradézcale a Dios, ¿sí? Hay tiempos de reír, hay tiempos de abundancia, pero también es una realidad que hay tiempos de escasez y hay tiempos también de llorar, amén. Pero Dios enjugará toda lágrima de sus hijos, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu gloriosa verdad. Gracias por capacitarnos, gracias por enseñarnos, gracias por presentarnos tu verdad. Y esa verdad haga, Señor mi Dios, raíces en nuestros corazones para no negar ni evadir las situaciones difíciles de nuestra vida, sino más bien humildemente y sostenidos de tu diestra poderosa podamos enfrentarlos con fe, con paciencia, con humildad y aún con gozo, Señor mi Dios. Algunos de estos propósitos tendremos que evaluarlos cuando atravesemos momentos difíciles, pero tenemos la convicción en nuestro corazón que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor.
Muchas gracias, Padre. Oramos por el pastor Ricky Hill, que perdió su familia. Que tú lo sostengas, Señor mi Dios, en tu gracia divina, y que su ministerio crezca según tus propósitos, y lo ayudes a consolarse continuamente en tu palabra y en tu verdad, Señor. Muchas gracias, Padre. Así hemos orado, con acciones de gracias. Amén y amén.